Bien, gracias, paz y misericordia sea de Dios con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos. Panorama del Antiguo Testamento, panorama también del libro de Jueces, donde ya ingresamos al periodo de la teocracia, ¿no? Donde vamos a tocar tres libros, ¿no? Jueces, Ruth y Primera de Samuel, específicamente hasta el capítulo 8, ¿no? Recuerden que estamos en el periodo de la teocracia. Muy bien. Comenzamos, amados hermanos, ya con nuestras diapositivas preparadas para el día de hoy. Y bueno, hemos estado nosotros generando estas diapositivas para poder apoyar a todos ustedes, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Jueces capítulo 1, 2 y 3. Hoy concluimos con la primera división. ¿Qué habíamos visto? Recuerden siempre la estructura del libro, para los que están por primera vez, ¿no? Ahí hemos dividido el libro de jueces en tres periodos o de tres divisiones, ¿no? Condiciones en el tiempo de los jueces, del capítulo 1 al capítulo 3, verso 6, que es hoy concluimos. División número 2, los jueces que se levantaron en Israel, del capítulo 3, verso 7, hasta el capítulo 16, ¿no? Donde vamos a ver un poco de los 12 jueces, ¿no? En cuanto a lo que es el libro de los jueces, que va a implicar específicamente 12 jueces. Bueno, otros lo dicen 13, ¿no? Por el tema de Barak y Débora, pero si lo cuantificamos en unidad como periodo, serían solamente 12 jueces. Muy bien. Vamos a ver la causa de este juez, la obra de este juez y la conclusión de este juez. Y en la tercera división, apostasía y confusión en los tiempos de los jueces. Capítulo 17 al capítulo 21, y con eso finalizamos el libro de los jueces. Habíamos visto la semana pasada, la clase pasada, ¿no? Que el capítulo 1, verso 1 empieza con un contraste entre Josué y jueces, y veíamos el contraste, ¿no? Josué, jueces. Josué, libro de la conquista; jueces, libro del fracaso, ¿no? Interesante porque en jueces vemos victoria, libertad, fe, obediencia, visión celestial, y lo contrario pasa en jueces, ¿no? Vemos derrota, fracasos, esclavitud, incredulidad, desobediencia y un énfasis en lo terrenal, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo el por qué este libro de jueces, que relata más de 410 años de la nación de Israel, va a acabar en un continuo fracaso, tanto que habíamos visto en la introducción que lo conocíamos como la espiral del pecado o el ciclo del pecado de la nación de Israel, ¿no? Veíamos también gozo, tristeza, etcétera, ¿no? A ver, veíamos, inciso A, áreas no conquistadas, ¿no? Veíamos que las naciones, perdón, los tribus de Israel han estado conquistando, sí, pero también han estado permitiendo que se queden muchas naciones cananeas, ¿no es cierto? Y ya el capítulo 2, perdón, capítulo 1 nos reflejaba todo eso también. Veíamos también que en los siguientes versos, que allí en la diapositiva menciona, cómo Israel había permitido a las naciones cananeas estar en sus territorios, ¿no? Alguien preguntaba, ¿y por qué no los expulsó? ¿Por qué no los derrotó? ¿Por qué no los acabó? Como ya Moisés había dejado en claro, como Josué había dejado en claro. Y la respuesta es que ellos ambicionaron, ¿no? Se sintieron fuertes, se han envanecido, han visto las victorias, las derrotas de los cananeos, lo han atribuido a ellos mismos y han dejado de ver que Dios era quien estaba dando la victoria. Y por tal motivo se han envanecido, se han enorgullecido y toman una malísima decisión, que es que hacer quedar con vida a los cananeos y que preserven sus tierras. Esto solamente por conveniencia económica, haciendo que estos cananeos paguen tributo, ¿no? Les paguen impuestos, y sería un error garrafal que pagarían las generaciones durante 410 años en adelante. Vimos también la aparición del ángel de Jehová, que no es más que Jesús preencarnado, quien va a exhortar a los israelitas, los va a llamar la atención fuertemente y les va a decir: ¿por qué invalidaron ustedes mi pacto? Ahora yo no los voy a expulsar a estas naciones, sino al contrario, van a ser tropiezo para ustedes y también van a ser castigo para ustedes. Entonces, la mala decisión de Israel cae una reacción de juicio, de castigo de parte del ángel de Jehová, que recordemos, según nuestra línea de historicista de Israel, era quien estaba guiando a Israel. Vimos eso, ¿no? En el libro de Josué, que el ángel de Jehová era quien estaba guiando a Israel, estaba protegiendo a Israel, quien estaba encargada de poder hacer llegar a Israel a las tierras prometidas, ¿no? Entonces, este ángel de Jehová, que aquí también lo vamos a tocar un poco de esto, no es nada menos que Jesús encarnado, ¿no? Eso es lo que todos los teólogos afirman, y por lo que la Biblia está
aclarando un poco de este ángel de Jehová, no hay duda de que es un ser divino. Y cuando digo divino, no me refiero a un ángel nada más, sino que se atribuye deidad a este ángel de Jehová, que ya con el Nuevo Testamento se nos aclara un poco más. Muy bien. La afirmación del ángel de Jehová es clara, ¿no? Juicio, castigo a la nación de Israel, ¿no? En los versos 6 al 10 vimos que del capítulo 2 que serían claves para la trama. ¿Por qué? Porque ahí se va a desarrollar cómo empieza la decadencia, ¿no? Entonces, ahí veíamos que la primera generación muere, ¿no? Una vez más, el autor relata la muerte de Josué, atribuyendo esto al por qué inicia todo esto. Y esto ha sido clave, aunque tú no lo notes, no diga el texto, mira, Josué los dejó, no había un líder, pero cuando tú lees la narración de Jueces, tú te das cuenta que hay una falta grande de líder, falta un liderazgo como el de Josué, como el de Moisés, que adoraban, honraban a Dios. Y ese tipo de líderes va a faltar a lo largo de 450 años, ¿no? Hasta que se levantaría ya David, conforme al corazón de Dios, quien sería el más grande rey en la etapa de la monarquía. Tanto así que cuando lleguemos a la etapa de los reyes, Dios, perdón, el escritor va a decir lo siguiente, ¿no? E hizo como su padre David y no hizo como su padre David. Entonces, David va a ser un estándar alto en la etapa de la monarquía. ¿Por qué? Porque habían pasado más de 450 años hasta que finalmente se levantaría un hombre que tendría un liderazgo conforme al corazón de Dios. Y cuando digo conforme al corazón de Dios, no nos referimos que es perfecto, que es justo, perfectamente o que es santo perfectamente. No, recuerde lo que vimos en la etapa de Josué. Alguien conforme al corazón de Dios es que busca a Dios, quiere agradar a Dios, confía en Dios y si peca, vuelve a Dios para restauración. Esa es una persona conforme al corazón de Dios, que quiere agradar constantemente a Dios. Eso fue David, ¿no? Entonces vimos claramente una ausencia de liderazgo. Josué muere y con él muere el último líder de la época del Éxodo de Moisés, el cual lideraba con un corazón que buscaba agradar a Dios. Y juntamente con él muere la segunda generación. La segunda generación, una generación que había demostrado fe, que había demostrado confianza, obediencia a su líder Josué, había prometido ciertas cosas, se han equivocado, no hay duda de eso. El ángel de Jehová aparece, les exhorta, les reprende, ellos lloran amargamente, se arrepienten y dicen, ya no vamos a hacer mal. Vamos a acabar nuestros días obedeciendo a los ancianos que han quedado después de Josué y así finaliza un periodo importante, el periodo de la segunda generación y se abre la tercera generación. Muy bien, leamos Jueces capítulo 2, verso 9 y verso 10. Leeremos y con esto empezamos el estudio del día de hoy. Jueces capítulo 2, verso 9 al verso 10 tiene un punto importante en la trama de Jueces. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿A quién enterraron? A Josué. Y mira lo que pasa después. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, la segunda generación ha muerto, han perecido, han dejado ya el mundo de los vivos, ¿no? Pero ¿qué dice el texto? Y se levantó después de ellos otra generación, y esa palabra tenían que subrayar, que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho. Y la pregunta, ¿cuál era? Hermano, ¿esto es cierto? ¿No conocían? ¿Eran ignorantes en cuanto a Dios? No. Ellos, por su propia voluntad, han decidido desconocer a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Porque esta tercera generación tenía templo, tenía sacerdotes, tenía las historias, tenía los altares conmemorativos a Jehová, lo tenían en Jericó, lo tenían, incluso el templo estaba en Gilgal, y aún así no les importó saber de Dios. ¿Cómo se llama eso? Dureza de corazón. Tienen el testimonio de Dios en las escrituras, en los sacerdotes, en la historia, en los mismos pueblos cananeos afirmaban cómo se ha conquistado esa tierra por el poder de Jehová de Israel, del Dios de Israel. Aún así, ¿qué han hecho la tercera generación? No, no queremos saber nada de Dios. Más al contrario,
queremos saber de Baal, de Aserá. No conforme a eso, otros dioses vamos a buscarnos. Esa era la tercera generación. Ese carácter tenía. Tenía un corazón duro, un corazón que rechazaba el testimonio que Jehová estaba dando a través de los testimonios de la época. Y hoy en día, ¿acaso no es así? Tenemos congregaciones, tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación completa del canon, tenemos pastores y sanas doctrinas, pero la gente dice, no, no quiero conocer de Dios. Pero Dios dice que vivamos en santidad y que nadie va a entrar al reino de los cielos si no es en Cristo. Sí, Cristo es buena persona, pero no me interesa, gracias. Tú no conoces a Dios, ¿por qué? Porque tú le cierras el conocimiento a Dios. No conoces a Dios por tu dureza de tu corazón. Así que en esta época, esta tercera generación no se podía quejar, Señor, pero tú no nos has dejado revelación. Señor, pero nosotros no sabíamos que tú existías. Señor, pero no sabíamos que tú eras el único Dios. No. Dios les va a decir, no, equivocados. Yo les di a los profetas, les di a los sacerdotes, tenían el templo, tenían la Torá. Ustedes quisieron no conocerme ni acercarse a mi tercera generación, diría Dios. Lo mismo va a decir Dios a esta generación del 2024, 23, 20 de este siglo XXI. Yo les dejé mi Biblia completa, 66 libros inspirados por mi Espíritu Santo, para que a través de eso me conocieran. Levanté congregaciones locales en todos los países del mundo. Donde tú vivías, había una iglesia cercana, un siervo que predicaba mi palabra. Aún así, tú no quisiste creer. Así que no es mi culpa. No digas que yo no me acerqué a ti, que yo no te busqué, porque yo sí te busqué a través de mi palabra, a través de mi iglesia y a través de mis siervos. Tú me rechazaste. Por lo tanto, no es que yo no te conozca. Tú no me quisiste conocer. Wow. En un punto de la historia, hermanos, ¿Dios pierde? En ningún punto, hermanos. ¿Quién puede rebatir a Dios? Ni Job lo pudo hacer. Job dijo, no, tengo que hablar contra Dios porque tengo un altercado contra Dios. Y cuando Dios le dice, muy bien, he escuchado que tú quieres hablar conmigo. ¿Qué tienes que decirme, Job? Ah, pero antes de que hables, quiero preguntarte, Job, antes de que digas lo que tienes que decir, para que recapacites, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando con un soplo di aliento a la vida humana? ¿Dónde estabas tú cuando empecé a crear punto por punto cada espacio límite de esta creación que tú estás habitando? ¿Dónde estabas tú? Y Job, ¿qué dice? Tienes razón, Señor. ¿Quién soy yo para altercar contra ti? No soy nada, dice Job. Hermanos, Dios nunca va a perder, jamás. Dios siempre va 1, 2, 3, 4, 5 pasos por delante de su creación. Así que al final, Dios siempre va a ser justo. Y la retribución que merece esta tercera generación y la generación que estamos viendo y viviendo ahora es por su corazón endurecido, como diría Pablo en Romanos 5, 2, 5, ¿no? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo juicio, ardor, ira para el día del justo juicio de Dios. Wow. Entonces, al final, ¿de quién culpa es de que el hombre se pierda, de que uno se pierda? ¿Acaso no es del hombre mismo? La Biblia enseña eso constantemente. Dios no tiene culpa. Dios siempre nos está buscando constantemente. Por eso Hebreos, ¿qué diría? Hoy es el día de salvación. Si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis más sus corazones. Escuchen la voz de Dios que constantemente, ¿qué está diciendo? Venid a mí mientras haya tiempo. Volveos a mí. Deje el impío su pecado y vuelva a mí, dice Dios. ¿Cuánto tiempo está Dios llamando a ese arrepentimiento? Años, siglos. Por eso el autor de Pedro, de la carta de Pedro, el apóstol, ¿qué dice en el capítulo 3? Dios no viene porque es paciente. Está esperando que todos se arrepientan, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios, esa es la paciencia de Dios. Y Dios nos dejó su Biblia, iglesias, hermanos, pastores, ministerios que apoyan. La pregunta es, ¿Dios ha hecho su parte? ¿Dios nos está buscando? La pregunta es, ¿usted está haciendo su parte?
¿Se está arrepintiendo? ¿Lo está buscando? Porque Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque es imposible que alguien se acerque a Dios sin fe. Tiene que tener fe, tiene que creer que le hay y que existe. Ese hay y ese existir nos hablan de reverencia, de honra, de gratitud, de vivir para Dios. Esa fe ahí no solamente es creer, esa fe es confianza, amor, obediencia, lealtad, fidelidad, sinceridad, honestidad, integridad. Implica mucho tener fe, hermanos. Por eso la fe es clave en la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tiene usted este tipo de fe? ¿Íntegra? ¿Fiel a Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Ama a Dios? Es más, ¿vive usted para Dios? Esta tercera generación no tenía fe, eran incrédulos, no amaban a Dios. Sabían de Dios, pero ¿qué hacían? No les interesa. Creo que los Baales mejor dioses tienen. Generación perversa. El texto lo dice, ¿no ve? No conocía a Dios. Wow. Esto es solo una escena, más quisiera repitiendo a lo largo de este libro, del cómo nuestros hijos pueden ser una decepción, ¿no? Los hijos de la segunda generación, es decir, la tercera, una decepción completa. Una mala generación, con corazones tercos, orgullosos. Esto es prueba de que cada uno elige su destino. Los padres no elegimos el destino de los hijos, ni los hijos eligen el destino de los padres. Cada uno decide su destino. Los padres solo somos un conducto, pero quien toma la decisión es cada uno de manera individual. El llamado es un llamado individual. La salvación es personal. Avanzaremos. In progress. Avanzaremos, ¿ya? Muy bien. El autor, el autor, el autor va a dar todo el resumen del libro. Nos va a decir que de qué de qué tratará este libro de los fracasos de Israel, conocidos como el ciclo del pecado, ¿no? El ciclo del pecado, ¿no? En el capítulo 2, verso 11 al 23, el autor, que sin duda para mí es Samuel, va a dar el resumen. Es como la introducción de cada libro, ¿no ve? ¿Alguna vez tú has leído un libro? El autor que dice ahí, mi libro, introducción, dice, ¿no ve? Mi libro tratará de esto, por esto lo escribí, esto quieres representar y a este punto quiero llegar. ¿Han visto un libro así? Claro, los autores hacen su introducción, no hacen su prefacio, también conocido en la literatura. Eso está haciendo aquí el autor. Va a decir, muy bien, son 21 capítulos, esto hablando en nuestro contexto de capítulos y versículos, y los 21 capítulos, ¿saben qué? De un tema va a tratar. ¿De qué tema el autor nos va a decir? Bueno, vamos a hablar aquí del fracaso de Israel, de cómo Israel fracasó más de 410 años, sin contar el ministerio del profeta, del sacerdote Elí y también de Samuel. Entonces él va a escribir, muy bien, yo les voy a contar cómo ha pasado todo esto. Pero antes de que detalle cómo empezó esto, cómo pasó, cómo hubieron naciones que combatieron el pecado, la apostasía, el autor va a decir, quiero que lean mi prefacio, va a decir, mi introducción. ¿Y cuál es eso? Capítulo 2, verso 11 al verso 23 es la introducción del autor. Así que todo esto va a resumir todo el libro. Muy bien, leeremos entonces. Vamos a ver en el capítulo 2, verso 11. Leeremos todos juntos. Ahí con tu Biblia, acompáñame. ¿Cómo había acabado el capítulo 10? El autor ya murió la segunda generación, se levantó otra generación. En ese contexto estamos entrando. Muy bien, 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Mire eso, adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron, mira, dos veces el capítulo, versículo 12, el versículo 13, subraya eso, dos veces, dejaron. Usted sabe que cuando la Biblia repite dos veces una palabra, algo nos quiere comunicar.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Ya esto lo había dicho el ángel de Jehová, ¿se acuerdan? Van a ser castigo para ustedes, los van a oprimir. Ese es el castigo, diría el ángel de Jehová, con su autoridad, ¿no? Ahora dice, a la mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba, mira, ya había, por eso es importante que entendamos lo que pasó con el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová había dicho bien claro, ¿no? No invalidaré mi pacto que hice con sus padres, etcétera, etcétera, porque yo lo prometí. Pero si ustedes hacen pacto con ellos, ahí sí, como diría alguien, ya nada que ver con ustedes. Ustedes, al hacer alianzas, al dejarlos vivos, al hacer pacto, y esta tercera generación que todavía va a adorar a los dioses, ahí sí, diría el ángel de Jehová, hasta aquí. Teníamos un pacto, sí, y yo quería cumplirlo también, pero ustedes, por sus culpas, toda mi misericordia y mi gracia que era para llevarlos y que conquisten Canaán, ahora al revés. Ustedes eran los conquistadores, ahora ustedes van a ser los conquistados, diría el ángel de Jehová. Tremendo es, hermanos. Anote eso. Los conquistadores van a pasar a ser conquistados. Los que perseguían van a pasar a ser perseguidos. Tremendo eso, ¿no, hermanos? Wow. Hermano, con Dios no se juega. No, tú no puedes jugar tú con Dios. Lo dice ya Pablo, lo dice mismo Jesús, ¿no? Y Pablo también va a ratificar eso. No puedes servir tú a dos señores. O me amas a mí o estás contra mí. Jesús diría, el que está conmigo está bien, el que está contra mí, el que no es conmigo contra mí es. Y el que está conmigo me ayuda en el servicio. Desparrama, diría, ¿no? Pablo también afirmaría eso en 1 Corintios, ¿no? Porque qué comunión tiene Dios con Belial, qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, para Dios no hay medias tintas, hermanos. Para ti tal vez, ¿no? Voy a la iglesia, amo al Señor, pero en la iglesia hago todo, en la iglesia sirvo y otras cosas también bien haces, ¿no? Y Dios dirá, tú puedes vivir en dos vidas para ti, pero tú te estás engañando, a mí no me engañas, porque a mí es con todo corazón, con toda alma, con toda tu mente o nada. Aquí Israel, no, empezó bien, pero se equivocó. Y cuando alguien se equivoca, Dios, ¿cómo actúa? Justa retribución. Se han equivocado. El pacto lo han invalidado ustedes. Ahora yo, esas naciones que les quería dar, les entregué en sus manos, ¿recuerdan? Les diría la generación, ¿no? Les entregué en sus manos. Y todavía dije, nadie les podrá hacer frente a ustedes, porque son mi pueblo escogido. Ahora la respuesta divina, ellos los van a maltratar a ustedes. Interesante eso, ¿no? 15. La pregunta es, hermano, ¿por qué estas naciones que eran débiles han sometido tanto a Israel? Porque ¿quién estaba apoyando a las naciones enemigas? Jehová. Qué interesante esto. Porque el mismo Jehová que estaba utilizando a Israel para castigar a las naciones cananeas es el mismo Jehová que utiliza a los cananeos para lastimar a su pueblo. ¿Te imaginas eso, hermano? Y eso vamos a ver constantemente a lo largo de los profetas menores. Dios mismo va a utilizar a Babilonia, a los persas. No te sorprendas, hermano, porque alguien dirá, hermano, ¿cómo Dios va a utilizar a los paganos? ¿Cómo Dios va a utilizar a naciones gentiles? No, recuerda que Dios es soberano y todo actúa Dios en justicia. Dios ya les había dicho, ustedes los van a matar, no nadie les va a enfrentar a ustedes porque yo estoy con ustedes. Ahora, este yo estoy con ustedes es yo estoy contra ustedes. Wow. Dios es justo. ¿Quién falló? Ellos. No hicieron caso. Recuerden que aquí están bajo la maldición del pacto mosaico y eso es natural que pase. Muy bien, avanzamos entonces. Tremendo esto, ¿no?
15, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba, no tenían salida. ¿Quién puede escapar de la mano de Jehová? Nadie, nadie. No podían enfrentar a nadie. Por más naciones grandes que tendrían, por más 12 tribus que sean, si Jehová está contra ellos, no hay manera de escapar. Como había jurado y tuvieron gran aflicción, subraya eso, como habían jurado. Y Jehová levantó jueces para librarlos de la mano de los que los despojaban. Misericordia. Mira, qué interesante. Ahorita vamos a entrar en esto, pero resumiremos, ¿ya? Si no, me pierdo en la diapositiva. Pero estamos resumiendo. ¿Recuerda qué estamos haciendo? Estamos viendo la introducción del autor. El resumen de todo el libro estamos viendo. Muy bien. Pero Jehová mandó, levantó jueces para librarlos de los que los despojaban, 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo desobedeciendo, perdón, que anduvieran sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Qué interesante esto, hermanos. Por eso te dije, la segunda generación sí se arrepintió en el monte en Boaquín, ¿no? Sí se arrepintió. Por aquí mismo lo ratifica el autor. Sus padres sí han obedecido, ellos no, dice. Entonces, vemos que sí ha habido un cambio, un arrepentimiento. Tras dejar a las naciones cananeas estando en tierras de Israel, ha habido un arrepentimiento en la confrontación con el ángel de Jehová y ya. Ellos vivieron obedeciendo lo que dijo Josué hasta que murieron. Esta tercera generación, no. Y cuando Jehová les levantaba jueces, 18, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia, pero sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían por causa de eso. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir en el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en las manos de Josué. Un propósito tenía Dios. Aquí estamos viendo la omnisciencia. Así que vamos a resumir con ustedes. Miren aquí adelante, toditos ya. Resumiremos y con esto ya tenemos en base lo que va a pasar en jueces. Sencillo va a ser. ¿Qué hemos dicho en la introducción? Va a haber un siglo que se va a repetir o una espiral que se va a repetir, ¿no ve? Se va a repetir constantemente. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos? Pecado, ¿no es cierto? Veíamos también el arrepentimiento, la liberación o la restauración, tiempo de paz, otra vez el pecado. Gira y gira y gira en eso, ¿no ve? ¿Dónde tuvo su comienzo? En la tercera generación. Hicieron mal, adoraron, buscaron otros dioses, Dios los castiga, mira aquí adelante, Dios los castiga, así va Israel. Israel va con su tercera generación, adora a los dioses paganos, ¿no es cierto? Dios ve eso, Dios se enoja, Dios los castiga. ¿Cómo los castiga? Trae otras naciones para que los conquiste. Son conquistados, son esclavizados y se aprovechan de sus trabajos, ¿no? De sus cultivos. Pasa un tiempo, mira aquí adelante, ellos se arrepienten. Señor, perdónanos, no debíamos hacer esto. ¿Y Dios qué hace? Levanta jueces. Para estos jueces, liberarles de la opresión de los pueblos cananeos. ¿Me dejo entender? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué hemos visto? Pecado, arrepentimiento, liberación. Dios levanta jueces para liberar al pueblo. Pasa el tiempo y el texto dice, no han hecho caso ni a los jueces. Entonces, ¿qué han hecho? El juez moría. Mientras el juez vivía, había paz, tranquilidad, nadie los oprimía. El juez moría, otra vez la nación de Israel volvía al pecado, la idolatría, arrepentimiento, liberación, pecado,
etcétera. Y así va a continuar el siglo pecaminoso de Israel. ¿Y Dios qué dice? No los voy a echar a las naciones, son castigo para ustedes. Entonces Dios, ¿qué está mostrando ahí? Omnisciencia. Dios ya sabía que esto iba a pasar. Por eso no permite que Josué arrase con todas las naciones, porque esto era una demostración de que Israel iba a ser probada por Dios. Y en la prueba por Dios, Israel cayó. Y esto va a continuar 410 años hasta que se levanta Elí y posteriormente Samuel, y hay una puerta que se abre para la monarquía. Muy bien, ese es el resumen del libro de Jueces. El siglo pecaminoso, pecado, arrepentimiento, ¿no es cierto? Liberación, tiempo de paz, pecado, arrepentimiento, liberación, tiempo de paz, pecado, y así gira y gira y gira y gira todo el libro de Jueces. Muy bien, y aquí vamos a entrar en este punto importante, ¿ya? Ahora sí, entendiendo esto, vamos a la diapositiva. Hemos visto ya la introducción, ya sabemos de qué va a tratar el libro, muy bien, ya sabemos de qué va a tratar, del pecado, de los jueces que se levantan para liberar al pueblo, etcétera. Con eso ya está resumido todo el libro. Entonces, vamos a ver los dos tipos de comportamientos. Por un lado, vamos a ver el comportamiento de Israel en esta introducción y por otro lado, vamos a ver el comportamiento de Dios. Muy bien. Vamos a ver el comportamiento de Israel y vamos a ver el comportamiento de Dios en lo que ya hemos leído, capítulo 2, verso 11 al verso 23. Muy bien. Veamos cómo se está comportando esta generación, los judíos, los israelitas. Veremos cómo está su corazón. Para empezar, hicieron lo malo delante de Jehová, sirviendo a Baal. Ni siquiera han esperado que sus padres murieran y ya. Fueron corriendo a los Baales, ¿no? A adorar a este Dios que tenía una cara ¿no? De un buey, ¿no? Y ahí vemos un poquito en la diapositiva, había una adoración completa, ¿no? Y según historiadores, tanto los sacerdotes se habían corrompido en la idolatría. ¿Qué más? Dejaron al Dios que los había sacado y se fueron tras otros dioses y no se saciaban de Baal ni de Asterá. El verso 2 que dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Recuerda que en ese lugar había varias naciones y varias naciones tenían otros dioses también. No solamente estaban ahí Astarot y Baal, había más dioses. ¿Y estos judíos qué han hecho? No nos conformamos con un solo Dios, más dioses queremos, por si acaso. Y fueron a buscar otros dioses. ¿Qué han hecho? Han dejado al Dios de sus padres. Este es el carácter de esta tercera generación. Idolátrico, perverso. No quiere saber de Dios. Ahora entiendes por qué el texto decía, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esa palabra conocida, hermanos, es la misma palabra que se utiliza en Éxodo, cuando dice, se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Y cuántos han pensado? No, es que José ya había muerto y tal vez se olvidaron de Josué. No, no se olvidó. Este faraón sí sabía de Josué, de José, solo que se hizo a la vista gorda. No, 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 no. Yo no quiero saber de José. Es la misma palabra. No es que eran ignorantes, no es que no sabían. Ellos decidieron alejar de sus recuerdos, de sus memorias, a José y en este caso a Dios. Interesante eso, ¿no, hermanos? Y creo que eso hemos visto un poco, ¿no? En Éxodo con los Ixus, pero es otra historia. Así que acá no hay más clara evidencia de que esta generación era la quien había dejado a Dios. No querían saber de Dios. ¿Qué más? Adoraron abiertamente a Baal y a Astarot. El verso 13, ¿no? Yo digo acá, hermanos, no, esto ya era el colmo, hermanos. Porque a kilómetros nada más estaba el templo ahí con el tabernáculo, el arca de la alianza estaba ahí y todavía había un culto religioso por parte de algunos sacerdotes, pero aún así
No les ha importado adorar a Baal abiertamente, ni a escondidas, ni a escondidas. Tenían estatuillas y hacían lo que querían. Era una generación perversa, sucia, contaminada con la idolatría. ¿Qué más? No oían a los jueces que Jehová iba a levantar. No iban a oír, ¿no? Allá corregimos, no iban a oír a los jueces que Jehová iba a levantar. Y esta es una muestra de hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque Dios levantó a los jueces por misericordia al pueblo. El juez los libertaba de la opresión de los cananeos, de las naciones, y ni aún así esta gente escuchaba al juez. No les importaba. Tremenda esta generación. Esperaban a que muera el juez para volver a hacer lo peor delante de Dios. Prueba de su terco y mal corazón. En el verso 19 dice, ¿no? No se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Tercos eran estos. No entendían. Habían sido castigados, habían sido esclavizados, habían visto cómo Dios ha levantado jueces y de manera sobrenatural había libertado a mucho pueblo. Aún así, que muera este juez. Ahí volvemos a nuestras acechanzas. Perverso corazón, terco. Una vez más, esto es la dureza del corazón, pues hermanos. De esta manera endurece Dios. Dios no endurece, tú no me agradas, a ti no te he elegido, por lo tanto a ti te voy a hacer endurecer tu corazón. No, y tú me agradas y a ti te he predestinado y a ti te voy a abrir tu corazón para que escuches mi palabra. Por lo tanto, si alguien se pierde o si alguien se salva, ¿de quién depende? ¿De Dios? Si el que se pierde es porque Dios no le ha abierto el corazón ni la mente para abrir su palabra. ¿Dice eso la Biblia? Imposible, hermanos. ¿Sería culpable Dios entonces? Porque Dios no ha abierto su corazón, porque no es elegido. No, es que Dios le ha endurecido. Romanos 9 dice, a Faraón endurecí, porque yo tengo misericordia de que quiere tener misericordia. No, hermanos. La Biblia entera muestra cómo Dios busca al hombre, cómo Dios quiere que el hombre se restaure, cómo Dios tiene misericordia incluso de esta generación perversa. Si tú y yo fuéramos Dios, hermanos, ya esta generación para mí moriría ya. No tendría solución, no hay solución, diría yo. Pero Dios no es así. Dios actúa en justicia, pero también actúa en misericordia. Por eso el texto dice, ¿no ve? Les di jueces para ver si ellos se podían retraer de su mal camino. O sea, Dios sigue dando oportunidades. Increíble esto. Aún sabiendas de que esa generación se va a perder. Entonces, nunca es culpa de Dios, es culpa del hombre. Y de esta manera endurece Dios. ¿Cómo endurece Dios? Mostrando la verdad, mostrándose él mismo, revelándose. Eso pasó con Faraón. Dios se reveló a través de las plagas, que él es el único Dios eterno, supremo, frente a los dioses egipcios. Aún así, Faraón se endureció. Dios mostró que estaba respaldando el ministerio de Moisés y Aarón, y aún así, el Faraón se endureció. Esta es la manera en que Dios endurece. Él te muestra la verdad, Él se revela a ti y tú cierras tu corazón a Dios. Ese es el endurecimiento. Eso está pasando aquí en la tercera generación. ¿Qué había hecho? Dios les ha liberado, tiempo de paz, alegría, gozo, júbilo. El juez ha muerto. Han mostrado su corazón ustedes. Vuelta a la idolatría. Una prueba más de que el corazón del hombre es malo, hermanos. Se casaron con las hijas de los extranjeros, no importándoles que esto ya estaba totalmente prohibido en la ley de Moisés. Voy a pedir a mi hermana Patti, por favor, que me ayude. Jueces capítulo 3, verso 5 al verso 6. Jueces capítulo 3, verso 5 al verso 6. Y mientras yo me voy a Deuteronomio capítulo 7, ¿ya? ¿Qué estamos viendo hasta acá? ¿Cómo era el comportamiento del corazón de esta gente? Hacían lo malo delante de Jehová, dejaron a Jehová, no les importó lo que Jehová hizo por ellos y abiertamente. Pero el sacerdote te está viendo. No, no, no me interesa. Pero te está viendo aquí el anciano de Israel. No, no me interesa. Yo voy a adorar a Baal. Abiertamente. Gente hipócrita, gente perversa. No tenía miedo ya incluso de Jehová, del tabernáculo, del arca de la alianza. No tenía miedo. Increíble esto.
Se levantaba un juez, y el juez, ¿qué decía? Hemos pecado, por eso Dios nos está castigando. Hermanos, arrepintámonos. Y la mayoría, yo no voy a hacer eso. Tercos. ¿Qué más? Que muera este juez. Ahí volvemos con nuestras fechorías, con mi idolatría, con mi desviado corazón. ¿Era o no era perversa esta generación? Perversísima. Y lo que rebasó la gota del vaso, como quien diría, se han casado con las hijas de los extranjeros. Lea, Jueces capítulo 3, verso 5 al verso 7. Adelante. Amén. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, givitas y jebuseos, y se casaron con sus mujeres y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. Amén. Hermanos, ¿se han dado de cuenta que este mandamiento es bien importante? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando uno no obedece los mandamientos de Dios, siempre va a irle mal. Y tal vez la decisión más grande en nuestras vidas como seres humanos es la decisión de casarnos. ¿No te has puesto a pensar por qué Dios dice, no conyugo desigual, no conyugo desigual? Te estás lastimando tú mismo. Aquí mismo nos había dicho, ¿por qué están? No les dejen estar a ellos. ¿Por qué? Porque tienen sus hijas y sus hijas les van a llevar les van a desviar a la idolatría. Y escuche lo que voy a decir. Gran parte de la caída de los 410 años de esta Israel, generación tras generación, que ha caído en la idolatría y el pecado, es porque se han juntado con mujeres de los cananeos, que tenían por cultura, religión, moralmente igual eran cananeos, pervertidos, idólatras, y lo hemos visto en el contexto del Pentateuco, de la Torá. Eran naciones perversas, eran inmoralmente sexuales, tenían relaciones con el papá, el tío con la tía con el sobrino, el hijo con la hija, hasta han recurrido a tener relaciones con los animales. No eran una generación, pero naciones cananeas santas, buenitas, eran perversas. Por eso Dios va a utilizar a Israel para destruirlos. Pero Israel no, los ha dejado vivos ahí. Y Dios dice, muy bien, con esto yo los voy a castigar porque me han desobedecido. Y ellos se han casado con las hijas de los extranjeros. Y al casarse con la hija de los extranjeros, han adoptado sus costumbres, han adoptado su inmoralidad. Pero ¿qué había dicho Dios en Deuteronomio capítulo 7? A través del profeta Moisés. Escucharemos Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Solamente te voy a citar un texto porque tengo 3 más en el Pentateuco. Pero escucha lo que dice Moisés en la etapa de Deuteronomio, cuando él ya se está despidiendo. Escucha. 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las haya derrotado, ¿qué dice? Las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, no tendrás de ellas misericordia. Y aquí está el mandamiento. No vas a emparentar con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Pero ¿por qué Jehová? ¿Qué de malo tiene? Ah, ¿no sabes qué de malo tiene? Escucha a continuación. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque va a desviar a tu hijo de en pos de mí, lo va a apartar de mí. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a servir a otros dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y ya estaba dicho. Lo que está pasando en Jueces no es novedad. No es que Dios se enojó. Dios, cálmate, así, ¿no? Te estás enojando mucho. No, Dios ya había dicho. Dios no se enoja porque quiere. Dios no actúa en justicia sin antes avisarnos, sin antes advertirnos. Y aquí Dios ya había dicho, hey, ustedes
antes de que entren a la tierra de Canaán, ordenanzas. Escuchen, cuando entren, no hagan alianzas, no hagan pactos, no hagan amistades con ellos, destruyanlos, no tengan misericordia. ¿Por qué, Jehová? Porque son perversos, son malos, son sucios. Yo he visto la maldad de sus corazones, la maldad de sus naciones, diría Dios. ¿Y qué más? No se casen con sus mujeres. A tu hija no le des a su hijo, ni tu hijo, ni tu hijo des a su hija. ¿Por qué, Jehová? ¿Sabes por qué? Porque lo va a apartar de mí. Lo va a apartar de mí. Y eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando no obedecemos a Dios. Hermano Fernando, hoy en día este mandamiento de no emparentar con cananeos o con gentiles está vigente, sí, pero hemos cambiado la palabra cananeos y gentiles con la palabra incrédulos. Primera Corintios capítulo 7, Pablo va a ser bien claro, hermano. No os unáis en yugo desigual. ¿Lo dice Pablo? Sí, pero ese mandamiento viene de Dios de toda la Biblia. Y aquí está el motivo clave. Te va a alejar de mí. Te va a apartar de mí, dice Dios. Yo sé que te va a apartar de mí. Y hoy en día eso está pasando. Cuando un cananeo se casaba, cuando una cananea se casaba con un cananeo, con un judío israelita, esta mujer llevaba a los sacrificios, a los rituales, a la paganía, a los actos inmorales. Le ha arrastrado. ¿Y por qué se casaba el israelita con la cananea? Por su belleza. Porque no entendía lo que Jehová quería. Porque no se había acercado a Jehová. Y esta mujer aún peor le ha desviado. Hermano, te voy a decir una cosa. Un esposo, una esposa, dos cosas va a traer en tu vida si tú eres cristiano. O te va a acercar o te va a alejar. Tres cosas, una tercera cosa no puede haber. O bien te acerca o bien te aleja. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos hemos equivocado? Dios se ha dicho, no con un incrédulo, no con una incrédula, pero Señor, buenito es, sincero es, trabajador es, me va a mantener bien, así, ¿no? O va a mantener bien la casa. Y Dios dice, hey, ¿tú vas a poner las reglas o yo lo voy a poner? Si realmente eres mi hijo o mi hija, vas a obedecer mi mandamiento. No emparentes con incrédulos. Alguien una vez me dijo, ¿no? Pero si hablamos así, no estamos no estamos mostrando misericordia. ¿Por qué le digo? Porque esa vida se puede convertir. Tú lo has dicho, se puede, como también no se puede, ¿o no? ¿Por qué tú solamente quieres ver el lado positivo? Se puede convertir. Puede ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ah, sí, se puede, pero también no se puede. No es seguro. Pero lo seguro que es, te va a alejar, te va a apartar. Si tú quieres tener una cruz llevando en tu vida para siempre, si tú quieres tener algo que te va a lastimar por siempre, bueno, pues incumple la voluntad de Dios. Dios no te va a prohibir. Dios va a permitir para que veas que tus decisiones no sirven delante de Dios. Dios cuando da un mandamiento no es porque es malo, es porque es justo y sabe lo que es mejor para nosotros. Creo que es muy importante hablar de este tema algún día, hermanos, en especial para los jóvenes, para nuestros hijos que son jóvenes adolescentes. El matrimonio es algo, una decisión importante que cambia nuestras vidas. Y Dios ya ha dicho, hey, ¿se acuerdan lo que les dije a Israel? No con cananeos, pero para ustedes también hay mandamiento. ¿Cuál? No con incrédulos. E incrédulo no es el que toma, el que se emborracha, el que roba, el que miente. Ese no es incrédulo. Ese solamente vive en la incredulidad. Hermano Fernando, entonces, ¿qué es un incrédulo? Un incrédulo es aquella persona, hombre o mujer, que no vive para Cristo, que no obedece a Cristo, que no ama a Cristo. Y yo te pregunto a ti, si tú amas a Dios, ¿cómo puedes estar con alguien que no ama a Dios? No tiene relación, no tiene coherencia. Qué bonito, amas a Dios, eres cristiana, eres cristiano, pero bien amas a alguien que no ama a Dios. ¿Tú qué tienes que decir?
Si amas a Dios, me puedes amar a mí. Cuando usted busque una pareja, un esposo, una esposa, que esa persona ame a Dios primero, antes que a usted. ¿Por qué, hermano Fernando? Porque la Biblia en primera Juan dice que Él nos amó primero. Antes de que tú le ames o Él te ame a ti, Dios nos ha amado primero. Y ese es el gran primer amor. Por lo tanto, mi pareja, tu pareja que vamos a elegir, tiene que amar a Dios por encima de todo. Ese es un cristiano. Ese es uno de la fe. Por lo tanto, muchos piensan, sí, hermano, de mí no es, es incrédulo, pero es un incrédulo bueno. Trabaja, es honrado, tiene buenos padres, le han educado bien. Tú mismo te estás engañando. Un incrédulo es aquel que no vive para el Señor. ¿Te imaginas tú si te hubieras casado, los que están casados ya, arrepentidos, ¿no? Algunos, hermano, ¿dónde estaba esta enseñanza antes? ¿Por qué no has venido hace 20, 15 años atrás? Me deben estar diciendo. Ustedes, pues, hermano, han aparecido también. Tantas cosas nos hubiéramos librado, hermanos. Tanto sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos obedecido lo que Dios ha dicho y hubiéramos entendido qué es un incrédulo. Eso es lo que está faltando en las iglesias. Los principios básicos bíblicos. ¿Quién es un incrédulo? Hay gente muy buena que está en el infierno. No se trata de ser buenos. Se trata de vivir para Cristo y de estar revestidos de Cristo. Si tú estás solo, estás sola, escucha este consejo. Va de mi parte. La Biblia ha sido clara. Eso es un mandamiento. Esto no es opcional. La Biblia ha sido clara. No con un incrédulo. Pero yo te voy a dar un consejo. Si realmente vivir bien es lo que quieres, porque todos queremos eso. Queremos vivir en paz, tranquilos. Queremos ser felices. Escucha lo que voy a decir. El amor es bien difícil de conseguir en estos tiempos. Personas, hombres y mujeres, que realmente sepan lo que es el amor, ya no está viendo, están escaseando en este mundo. ¿Sí o no? Claro, es verdad. Por lo tanto, tomar la decisión de casarse no debe ser tomado a la ligera. Una persona que ama al Señor va a amarte como tú te mereces. Una persona que obedezca a Dios, que quiera agradar a Dios, va a agradar tu corazón. No te equivoques, no te ganes sufrimiento innecesario. Obedece a Dios, ten paciencia, confía en Dios. ¿Qué quieres? ¿Tener paciencia 5, 10, 8 años? ¿O quieres sufrir 15, 20, 25 años por haberte equivocado? La paciencia es muy importante. ¿Tú crees que Dios no quiere que tú seas feliz? ¿Acaso Dios no dijo, varón y hembra los he creado y los bendijo Dios? ¿Quién creó la familia? Fue Dios. ¿Y tú piensas que Dios no quiere que tú tengas familia? ¿Tú piensas que Dios no quiere que tú seas feliz? Claro que Dios quiere que tú tengas una familia, un esposo, una esposa que ponga primeramente a Cristo y después sepa guiar tu hogar. Solo que tú te has adelantado, tú te has equivocado. No te equivoques más. Los que están solos hoy en día, no se equivoquen. Tengan paciencia. ¿Tú piensas que Dios no quiere verte feliz también? Claro, Dios quiere, porque Dios, para Dios es bueno la familia. Dios creó la familia. A Dios le place, se deleita ver un hombre y una mujer unidos en un matrimonio. Dios quiere eso. No te adelantes tú. Ten paciencia. Cuidado como esta generación se ha desviado, se han apartado. Y Dios ya había dicho, no se casen con ellos, porque yo sé cómo son sus corazones. Otro día vamos a hablar de este tema, ¿no les parece? Pero está muy bueno, hay que hablar. Muy bien, avanzaremos mejor, ¿ya? Ya estoy en la clase de, no sé, consejos matrimoniales, ¿no? Esta es la clase de jueces, pues, hermanos. Avancemos. El actuar de Dios. Hemos visto el actuar de Israel, hemos visto el corazón de esta tercera generación, sus actitudes malas, equivocadas. Vamos a ver cómo actuó Dios. Completamente diferente. Bueno, se encendió la ira de Jehová contra ellos
pero no los mató, sino que les quitó la victoria sobre los cananeos, y ese era el castigo de Dios. Ahora, ellos serían los perseguidos. Esto es muestra también de misericordia para hacer volver sus corazones del error. El verso 14 nos va a aclarar ese punto, ¿no? Pero veamos un poquito del carácter de Dios. ¿Cómo actuó Dios? Al levantar jueces, Dios estaba mostrando su bondad para con su pueblo del pacto. La designación de jueces no era tanto por el beneficio de Dios, pues él ya había visto, pues él ya había visto, ¿no? Pues él ya había visto, pues él ya había visto, perdón ahí, pero él ya había visto una generación mala. Los jueces fueron levantados por causa del pueblo. Dios tenía misericordia de ellos. Hermano, que se levantaran jueces como Débora, Otoniel, etcétera, ¿a quién le beneficiaba? ¿A Dios? La respuesta es no, porque Dios ya había visto sus corazones. ¿Y cómo eran? Perversos, tercos. Entonces, que Dios levantara jueces, ¿a favor de quién era? De Israel. Entonces, ¿qué está mostrando Dios ahí? Misericordia. Merecían castigo. Aún así, Dios, voy a levantar un juez para que los libere. Y obviamente, como vimos en la introducción, Jesús es presentado como el juez perfecto acá. Los que no estaban en la introducción, anoten eso. ¿Cómo muestra el libro de jueces a Jesús? Como el juez perfecto, como el juez esperado. Y esto es un cuadro también de lo que va a hacer Dios con Jesús. El mundo estaba desviado, pecaminoso, contaminado, alejado de Dios. Romanos capítulo 10, 2 para adelante, 3, 10 para adelante, que dice, todos se han desviado, se hicieron inútiles. No había ni justo ni un uno, porque por cuanto todos han pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estaban siendo esclavizados por el pecado, atormentados por el pecado, hundidos por el pecado y consumidos por el pecado, como el pueblo de Israel, esclavizado por las naciones que los habían sometido. Pero Dios levantó un juez para que los libertara al pueblo de Israel. Así también Dios levantó a su Hijo Jesús para libertarnos de la esclavitud del pecado. El juez perfecto se ha encarnado. Todos los 12 jueces de este libro son un tipo de Cristo, hermanos. Dios podía habernos castigado, podía haber visto en nuestros corazones que no podíamos salvarnos con nosotros mismos, por nosotros mismos. Los judíos habían caído ya en la idolatría, en el egoísmo, en la vanidad. Los mismos sacerdotes habían caído a la hipocresía religiosa. Estábamos perdidos, gentiles y judíos, perdidos completamente. Pero Dios levantó un juez justo, que a través de este juez nos iba a libertar de la esclavitud del pecado. La pregunta es, ¿merecíamos nosotros esto? No. Entonces, que Dios levantara jueces y que Dios levantara a Cristo es muestra de su misericordia y su bondad para con su pueblo. Gloria sea al Señor. Jesús es nuestro juez perfecto, que nos ha libertado del pecado, hermanos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de bondad, hermanos. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Él es tardo en misericordia, pero es tardo en la ira y grande en misericordia. Antes de que actúe su justicia, Dios, ¿qué dice? Voy a actuar mi misericordia. Esta tercera generación no se merece. Merecen que los mate, pero me apiado de ellos. Voy a levantar un juez para que los liberte y tengan paz. Dios mira desde el cielo y dice, el mundo está perdido, está en pecado. Mi pueblo Israel y los gentiles se han desviado. Todos son pecadores. Voy a levantar a mi Hijo Jesús para que a través de este levante de mi Hijo Jesús y su muerte, este mundo que tanto amo sea libertado de la esclavitud del pecado. Muestra de misericordia y amor de parte de Dios para con su creación. Diferente actúa Dios, ¿no? Diferente. Dios ya ha determinado no echar a estas naciones para castigar
Dios ya ha determinado no echar a estas naciones para castigar a este pueblo de duro servicio. Verso 20, verso 21, capítulo 3, verso 1 al 4 nos reflejan esto. Esta determinación es por causa de este pueblo infiel. Justa retribución. Castigo, sí, pero el pueblo ha sido infiel. Y vemos ahí también atributos de Dios. Bondad, amor, misericordia, justicia. Usted puede hacer su propio estudio. Yo sé que va a sacar más atributos de Dios en esta narración bíblica. Y de esta manera, amados hermanos, finalizamos la estructura número 1, ¿no? Naciones que habían quedado vivas en Canaán, no conquistadas. Vimos las causas, el porqué y también las consecuencias. Entramos a los jueces, periodo número 2, los jueces que se levantan en Israel, del capítulo 3, verso 7 hasta el capítulo 16, ¿no? Gran parte de este libro se detallará, en gran parte de este libro se va a detallar la vida, el carácter y la muerte de los 13 jueces. Repito una vez más, coloqué 13 por Débora, pero en realidad, a través de la cronología de los jueces, solo son 12, solo que Barak y Débora son uno. Muy bien. Si tú lo quieres ver por personaje, sí son 13, pero si lo quieres ver por ministerio de jueces, son 12. Repito una vez más, Barak y Débora son contados como un solo juez. Muy bien. Por personas, si son 13, y por jueces, si son 12. Va a contar el carácter, la vida y la muerte de los 13 jueces que se levantaron para la nación de Israel. En esta división veremos 3 aspectos importantes. Número 1, su causa. En este punto veremos cuál es la causa por la cual Dios levantaría a este juez. ¿Por qué causa, no? Perdón. Ahí. Número 1. Número 2, ahí es, ¿no? Número 2, su obra. En este punto veremos el tiempo de su ministerio, su carácter y lo que hizo en dicho juicio. ¿Cómo actuó en ese tiempo, no? Que gobernó, que fue juez. ¿Cómo ha actuado? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era su ministerio? Etcétera. Eso vamos a ver. Y número 3, su desenlace. En este punto veremos cómo acaba este juez. Y en este punto también veremos qué gran alegría, habrá gran alegría, pero también habrá gran decepción. ¿Por qué coloqué esto de gran alegría y gran decepción? Porque algunos jueces van a empezar bien y van a acabar mal. Y algunos jueces van a empezar bien y van a acabar bien también. Jueces ejemplares como jueces que no son dignos de imitar. Va a haber decepción completamente. Muy bien. Por ejemplo, el caso de Sansón, ¿no? Que es una decepción completa cuando cae con Dalila, ¿no? Pero vamos a ver también algo diferente en otros jueces, como Débora, por ejemplo, ¿no? Así que va a estar imperdible esta sección. ¿Qué vamos a ver de los 12 jueces? Su causa, su obra, su desenlace. Ahora sí, papel en mano. Yo voy a pedir que saquen foto nada más. Acá están los 12 jueces de Israel. Por favor, sáquenme fotitos, rapidito. Vamos a avanzar. Saquen fotito, les voy a dar un minuto, ¿ya? Saquen fotos rápido ahí. Repito, saquen, después con calmita copian en sus cuadernitos, ¿no? Mientras yo voy mencionando. 12 jueces de la nación de Israel. Vemos ahí el juez, la nación que oprimía, la duración de la opresión y los años de paz, ¿no? Otoniel como primer juez, la nación que va a oprimir es Mesopotamia, la duración de la opresión 8 años y después que Otoniel liberta esto, va a haber 40 años de paz. Luego se levanta el juez Aot, quien va a estar oprimido por la nación de Moab, ¿no? La duración de la opresión, 18 años. Una vez que esto pase, Dios va a ayudar también, 80 años de paz. Muy bien. Samgar es el tercer juez que se levanta y la nación que oprime es Filistea. El tiempo de la duración no lo sabemos, como también no sabemos los años de paz, no los registra la Biblia. Luego se vienen Débora y Barak, ¿no? Quienes van a libertar a Israel de los cananeos. La duración de la opresión, 20 años, y los años de paz que van a traer estos jueces, 40 años, ¿no? Débora y Barak. Después se levanta uno de los ejemplares jueces, donde vamos a abundar su vida más, Gedeón, quien va a rescatarlos de los madianitas, la duración de la opresión, 7 años, 40 años de paz. Se levanta después Tolá como sexto juez, no sabemos qué nación oprimía, no sabemos el tiempo de la duración de la opresión, pero sí sabemos que son 23 años de paz que va a traer este juez Tola. Séptimo rey, Yair,
La nación opresora no lo sabemos, tampoco la duración de la opresión, pero sí sabemos que va a durar 22 años de paz en el gobierno de este juez Yair. Octavo juez, Jefté, no sabemos la duración, perdón, no sabemos la nación opresora, pero sí sabemos que duró 18 años de opresión y 6 años de paz, ¿no? Ipsat, no sabemos la nación opresora, tampoco la duración de la opresión, pero también 6 años de paz traería este juez a la nación de Israel. Recuerda que en este punto que no siempre es a la nación completa. Recuerda que Dios también va a levantar jueces para tribus nada más, para ciertas regiones también, ¿ya? No piense que este juez está gobernando toda Israel. No, no piense eso, ¿ya? Dios levantó para ciertos grupos, para ciertas tribus y para ciertas regiones. Juez número 10, Elón. Nación opresora, no lo sabemos, tampoco la duración de la opresión, pero sí vemos que tuvieron 10 años de paz. Juez número 11, Abdón, nación opresora, no lo sabemos, nación de la duración de la opresión, tampoco, pero sí sabemos que tuvieron 8 años de paz tras el gobierno de este juez, Abdón. Y por último, el más conocido de todos, Sansón, ¿no? Quien los liberta de los filisteos. La duración de la opresión fue de 40 años y con este juez vivieron en paz 20 años, ¿no? Interesante lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, ahora sí, llegamos a este punto, amados hermanos. Papel y lápiz, que corremos con esta verdad. El primer juez, Otoniel. Y amados hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar, no hay tiempo para más. Así que nos vemos la siguiente clase, donde ingresamos directamente a los 12 jueces de la nación de Israel. Vamos a ver su causa, su ministerio y su desenlace. Y vamos a ver punto por punto la vida de estos 12 jueces. Así que sin más, nos despedimos, amados hermanos. Ha sido todo por hoy. Que Dios bendiga sus vidas. Ahí se quedaron con ganitas, ¿no? Nos vemos la siguiente semana, ¿no? El día sábado nos estamos viendo con este curso nuevamente, sábado, a la misma hora y por el mismo canal. Muy bien. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer poder servir al pueblo y a la grey del Señor con estos estudios que lo traemos con mucho amor, con mucha entrega. Espero que hoy haya aprendido algo y si es así, agradezca al Señor. Dios le ha hablado hoy a su corazón. Si algo usted tiene que arreglar, es con Dios. Si algo usted tiene que agradecer, es a Dios. Y si algo usted tiene que cambiar, es para Dios. Desde Bolivia, un saludo. Que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Hermanos del Zoom pueden prender sus micrófonos y despedirse de la audiencia. Y en Facebook también nos despedimos. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Me bendice.